Buenas, buenas, muy buenas. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Y hoy tenemos un vídeo sobre todos los personajes que están por venir. Sencillamente porque he visto mucha gente indecisa o que está tirando por ciertos personajes sin saber lo que está por venir. Entonces, creo que este vídeo puede ser un vídeo muy chulo y muy explicativo a la hora de que, bueno, si os gusta otro personaje de los que vamos a comentar, ahorréis las gemas para ese personaje. Mi recomendación antes de que empecemos el vídeo es que siempre que podáis, tirad en el banner permanente antes que en un banner normal, ¿vale? ¿Por qué hago este disclaimer? Sencillamente porque sí es verdad que tener un personaje muy fuerte al principio os va a ayudar, pero no quiero que os pase como a otra gente que, claro, pilla un personaje muy fuerte al principio, dice que el personaje es la hostia, y en cuanto sube el resto de personajes se da cuenta que el personaje que ha subido no ha sido tan bueno, ¿vale? Con lo cual quería hacer ese disclaimer sencillamente para que lo supierais. Aún así, si sacáis un personaje que no os gusta, tened en cuenta que a lo largo de la season vais a poder sacar el ticket de cambio de personaje, con lo cual no es terriblemente malo, ¿vale? O sea, podéis tener la oportunidad de decir, hostia, no me ha gustado este personaje, voy a cambiarlo por otro personaje que haya salido en la temporada, con lo cual os podéis, en cierta manera, arrepentir, ¿vale? O si ya habéis sacado uno, imaginaos que habéis sacado a Nara o habéis sacado a Sinbad y veis que a alguno de los personajes que están por venir os gusta, pues tened en cuenta que tenéis una oportunidad de cambiarlo cuando salga el personaje, ¿ok? Y cuando recibáis el ticket. Dicho todo esto, aquí tenemos un póster promocional de la región de Asia, ¿vale? Recordad que muchas de las cosas que salen en Asia van a salir muchísimo antes que las que salen en Europa o sacan noticias aquí. Este banner, si mal no recuerdo, es de China, ¿vale? Es como embárcate a la aventura FK Journey o algo así. Y bueno, y podemos ver aquí los próximos personajes que van a sacar. Como ya hemos visto, van a sacar a Nara, han sacado ya a Sinbad también con ella, y aquí tenemos 4 personajes extra, ¿vale? Recordemos que en todas las temporadas van a sacar alrededor de unos 8 personajes y unos 2 celestiales hipogeos o 3, ¿vale? Y después diré una teoría que tengo de esto de 2 celestiales hipogeos, 3 celestiales hipogeos, ¿no? En plan, ¿por qué pusieron esos números como bailando, ¿no? Como que no pusieron números fijos, ¿ok? Entonces, quiero explicaros el orden en el que van a salir o en el orden en el que, según tengo entendido, van a salir, ¿ok? Según tengo aquí apuntado, el orden de salida, o que deberían salir, ¿vale? Tened en cuenta que estos van a ser los personajes. A lo mejor puede variar el orden de salida, ¿ok? Para que lo tengáis en cuenta. Vale, el orden de salida debería ser Tasi, el siguiente personaje, como número 3, ¿ok? Luca como número 4, ¿vale? Que es el personaje este que vemos aquí, de los puños, que tiene una cicatriz en la cara. Ese es Luca, ¿vale? Lo veis en la temporada. Después de Luca vendría Sonja, ¿vale? Tras Sonja vendría Hugin, que sería el herrero, que aquí no aparece, si mal no recuerdo, que ya lo vimos como personaje filtrado, que sería este personaje de aquí. Sería Hugin, que es el herrero que también vemos en la historia, que después comentaremos sobre él, ¿vale? Después de Hugin, el siguiente personaje que veríamos sería Hotkins, ¿vale? Sería Hotkins, que aquí lo vamos a ver, después vamos a ver sus habilidades. Aquí veremos a Hotkins, que es el pirata, que es nuestro némesis en la aventura, ¿vale? Es nuestro némesis, con lo cual me parece chulo. Y ten en cuenta que todos estos personajes los van a cambiar. Ahora los comentaremos todos. Y por último de Hotkins vamos a tener a Bonnie, ¿vale? Que Bonnie es otro personaje, que es la arquera esta, que se parece muchísimo a Cecia, ¿vale? Con lo cual me parecen muy chulos, ¿ok? Y después tenemos aquí un personaje, como podemos ver aquí a la derecha, que es un hipogeo. La gente lo está llamando Tritonius, pero yo creo que es el nombre clave que le tienen puesto. Ojo, a lo mejor sale y es Tritonius y ya está, y se llama así, ¿ok? Pero teóricamente este va a ser el hipogeo de esta temporada. Va a ser el Lord de los Abismos o el Lord del fondo del abismo. Por lo que se sabe, ¿ok? Yo pensaba que iba a ser Mezov, porque Mezov tenía también cosas relacionadas con Rushport, con las cosas marinas, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, vamos a ver todos los personajes, ¿vale? Más que nada para que os hagáis una idea y si os gusta o no, ¿vale? Obviamente, tened en cuenta y pillad estas cosas con pinzas porque pueden ser que cambien cosas, muevan cosas, etcétera, 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 ¿ok? Con lo cual, a la hora bueno, de jugarlo, tenedlo en cuenta, ¿ok? Vamos a empezar con Tasi, ¿vale? Aquí heladita, ¿vale? Que la verdad que está muy chulo el concepto. Y una cosa de Tasi es que venía con una skin, ¿vale? Entonces, ¿por qué creo que va a ser la tercera? Porque justamente Tasi coincide con Halloween, entonces puede ser que saquen esta skin con Halloween,
¿vale? Puede ser que saquen la skin de Tassi con Halloween. Y aquí tenemos sus habilidades. Y había una habilidad aquí que me ha llamado mucho la atención y que la gente ya me lo estuvo diciendo, que Tassi era muy fuerte, era muy poderosa por su kit de habilidades, ¿ok? Este es el kit de habilidades de la AFK Arena, así que tened en cuenta que los números, porcentajes y todo puede variar, pero las habilidades seguramente sean las mismas, ¿ok? Empezando por su ultimate, Slumber, ¿vale? Tassi pone a dormir a todos los targets por 4 segundos y una vez los enemigos se despiertan, pillarán 25 más de daño que cuando estaban dormidos, ¿no? Que cuando estén despiertos. Con lo cual es muy chulo, o sea, es la hostia, ¿ok? Dream Spirit, o sea, invoca una Dita y la Dita puede hacer o daño o curar a sus aliados, con lo cual es una habilidad muy polivalente. Pero aquí está la habilidad que yo creo que tiene sentido que la saquen porque Luca, que es el siguiente personaje que veremos, comparte esta mecánica, que va a ser Banishment, ¿vale? Banishment va a ser una habilidad que lo que hace es que al personaje que más rápido esté golpeando en la batalla, por 4 segundos no le va a permitir atacar. Diréis, Mako, esto no existe en el AFK. No existe. Pero si nos fijamos previamente, sí existe. ¿Por qué? Porque Luca tiene la misma habilidad, que es Disarmed, que es desarmado. Como podéis ver, tiene una espada arriba, ¿vale? Y Tassi hace justamente eso, impide al enemigo atacar, ¿vale? Y ser atacado, ¿vale? En este caso es como que lo inutiliza, pero en este caso Luca lo que hace es que le impide atacar, ¿vale? ¿Qué sería Disarmed? ¿Vale? Yo creo que Disarmed será como una habilidad reducida de Banishment, ¿vale? Pero parecida. ¿A qué me refiero? ¿Por qué? Porque Disarmed, según se ha visto en los archivos, es una habilidad que es todo lo contrario de Duelinger. Duelinger, recordemos que te prohíbe tirar la ulti, pero te permite hacer todo el resto. O sea, te permite tirar habilidades normales y golpes básicos normales. Con lo cual el personaje sigue funcionando. ¿Qué hace Disarmed? O sea, todo lo contrario. No te permite, entre comillas, ni golpear, ni tirar habilidades básicas, pero sí te permite tirar la ultimate. ¿Vale? Con lo cual es la hostia. ¿Qué es lo que hace Banishment? Las dos cosas. No hacen nada, no juegas. Pero, ojo, tened en cuenta que esto va a ser como lo de Reinier. O sea, Reinier te desaparece del mapa y no puedes hacer nada en ese tiempo que Reinier te saca. Con lo cual, esta habilidad yo la relacionaría más con la habilidad de Reinier, ¿vale? Y por último tenemos teleportación, ¿vale? Que va a ser su habilidad, entre comillas, para moverse o, entre comillas, para salvarse. Lo que hace es que cuando sufre daño o es víctima de cualquier control, lo que hace es que se teletransporta a una ubicación random más alejada del enemigo y para estar a salvo, ¿vale? Esto es muy interesante porque cuando aparezca hace 140% del daño y le da haste a los... con lo cual es la hostia, ¿vale? Con lo cual me parece brutal, ¿ok? ¿Qué es lo que creo? Yo creo que el Banishment va a ser su arma, ¿vale? El espíritu y la teletransportación van a ser sus dos primeras habilidades. Y el Slumber, o sea, el mandarte a dormir, yo creo que va a ser su ultimate, ¿vale? Dicho esto, vamos a pasar con Luca, ¿vale? Vamos a pasar con Luca. Como podéis ver, esta es una foto, una screenshot sacada del propio juego cuando jugáis con él. Todas las habilidades están al oculto, pero se han conseguido sacar algunas, de cierta manera, información de él en chino, ¿vale? Porque cuando está la habilidad simplificada, o sea, en el renglón más corto, se puede sacar información de él, ¿ok? ¿Qué es lo que se ha podido sacar? ¿Vale? Una de las primeras habilidades es un uppercut, ¿vale? Un uppercut es, bueno, que te pilla para arriba y te noquea y te tira para abajo, ¿vale? Es como una especie de golpe. Después tiene como un triple golpe, ¿no? Como que te pega con los puños y este es el que teóricamente te debería desarmar por la descripción que tiene, ¿ok? Teóricamente la primera habilidad es la ulti, que es la que te sube y te baja. Después tenía el doble puño y después tiene como una habilidad que se potencia, ¿vale? Como que se bufea. Una especie de habilidad de curación, ¿vale? Luca ya se sabe qué va a ser un tier A, va a ser un tanque y va a ser de los portadores de luz, ¿vale? Esto para que lo tengáis en cuenta. Tassi, no se sabe la clase, o sea, teóricamente la gente dice que va a ser o support o maga. Yo creo que va a ser más maga por una sencilla razón, porque creo, si mal no recuerdo, que en magos de los salvajes, ¿vale? Solo está Parisa y Arden. Y los dos son de tier A, con lo cual puede ser que Tassi entre como maga de tier S y va a ser la única de tier S, con lo cual puede ser que le hagan eso, ¿vale? Le hagan parecido a Talene. Talene salió como maga, pero en el AFK Arena era un support, era un soporte. Con lo cual puede ser que vaya por el estilo, ¿ok? Después, el arma de Luca,
¿vale? Teóricamente, por lo que se sabe aquí, es como una especie de potenciación de los tatús. Y lo que va a hacer es potenciar cuando este utiliza su regeneración y cuando desarme al enemigo. O sea, si se ha bufado, puede quitarse como efectos negativos y poco más. O sea, tened en cuenta que esto es como el texto cortito, no se sabe todo en profundidad, ¿vale? Pero teóricamente, por lo que pone aquí es que potencia su habilidad secundaria, la habilidad número 2, /2, sí, y puede bufarse, o en cierta manera, como quitarse esos debuffos y bufarse como todo lo contrario, ¿no? Si le has quitado haste, pues él se pone haste. Si le has quitado resistencia, él se pone resistencias. Es como que las contrarresta, además de quitársela, con lo cual es un doble bufo. Ojo que puede estar muy interesante este personaje, ¿vale? Que para ser un tier A asusta, ¿vale? Después tenemos a Sonja, ¿vale? Tenemos a Sonja, que ya la hemos visto en partida, ya la hemos visto en un montón de sitios. Sonja es un personaje que en el AFK Arena, ¿vale? Como estamos aquí en el AFK Arena, era un tanque, pero va a salir como luchador, ¿vale? Va a salir como luchadora al igual que Nara, ¿vale? Nara también ha salido como luchadora, así que, perdón, ha salido como pícara y Sonja va a salir como luchadora. Ya sabéis que a Lilith Game le encanta mucho cambiar los estilos de los personajes, ¿vale? Si un personaje es tanque, a lo mejor no sale como tanque, ¿vale? No puede ser que lo cambien. ¿Ok? Y Sonja creo que ya la mencionamos, ya tuve un vídeo con ella viendo todas sus habilidades, pero bueno, aquí podemos hacer un resumen rapidito. Como podéis ver, su ultimate es Gold Roses, ¿vale? Lo que hace es que le da a los héroes aliados que reciban menos daño, ¿vale? Hasta 5 veces, con lo cual puede ir stackeándolo, ¿vale? Después tenemos Glimmer Brilliance, ¿vale? Que lo que hace es que es una pasiva, con lo cual cuando no hace golpes básicos, pero se pone a regenerarse. Obviamente ya sabemos varias habilidades de Sonja que se han podido filtrar. Una de ellas es que repele habilidades, ¿vale? O sea, devuelve habilidades con la capa que lleva en las espaldas. Sonja devuelve habilidades. Con lo cual es muy curioso. Después, otra de sus habilidades, por lo que sabemos, es que reparte rosas, igual que hace aquí. Pero no sabemos nada del arma, ¿vale? El arma de Sonja, teóricamente, por lo que se está especulando, o lo que se ha podido sacar, es que va a estar relacionado con las rosas que está por aquí, o con las vides, o cosas por el estilo, ¿ok? Más cosas que se pueda saber de Sonja, ¿vale? Ya se sabe todo, va a ser un tier S, ¿vale? Va a ser luchadora, va a ser de los portadores de luz, y teóricamente debería venir después de Luca, ¿vale? O sea, estamos yendo en orden, ¿ok? Después de Sonja va a venir Hugin, y de Hugin lamentablemente no se sabe nada, no se sabe nada. Lo único que se sabe es que por teoría o por orden debería ser un tier A, ¿vale? ¿Por qué? Porque Luca es un tier A, Sonja va a ser un tier S y este señor debería ser un tier A. ¿Por qué están sacando tantos tier A de portadores de luz? Porque la mayoría que están actualmente no sirven de mucho, entonces quieren paliar eso, quieren que la gente en cuanto pille los portadores de luz no diga, vale, pongo a Maril y a Corin y ya está, y no pienso, sino que tengas que decir, hostia, pongo a Hugin, pongo a Sinbad, pongo a Luca, o sea, tengas como que valorarlos mucho, ¿ok? Y la verdad que me parece chulo, porque van a añadir 3 tier A que van a ser muy chulos y muy buenos, ¿vale? Teóricamente, lo que se ha hablado de Hugin es que va a ser un tanque, va a ser un tier A y va a ser de los portadores de luz, ¿vale? Esto no está confirmado porque no hay información. Lo que sí sabemos es que están los modelos, están los sprites, como podemos ver aquí, y se sabe que va a ser un personaje, ya que este llama maestro o conoce de la magia, con lo cual se sabe, ¿vale? Después de Hugin, ¿vale? Tenemos a Hotkins, ¿vale? Como ya hemos visto, Hotkins, sabemos sus habilidades, pero no las sabemos al 100%, ¿vale? Y en cierta manera varían, porque Hotkins en el juego es como una especie de tirador, ¿vale? Como podemos ver aquí, dispara, llama un barco, o sea, hace cosas mucho más chulas. Pero aún así, el personaje que vamos a tener en Africa Journey tampoco se queda atrás, ¿vale? ¿Qué habilidades tenemos de Hotkins? ¿Vale? De Hotkins, su ultimate en el AFK Arena es un barco. En este caso no invoca un barco como tal, lo que hace es que el barco pirata de Hotkins dispara una andanada de balas sobre el campo de batallas, ¿vale? Esto me parece brutal, me parece espectacular. En área, ¿vale? Igual que aquí es en área el barco, pues las balas de cañón son en área, con lo cual si la gente está junta con Hotkins puede estar curioso, ¿ok? Después, su siguiente habilidad es golpe desgarrador, ¿vale? Hotkins carga su golpe y golpea en área, ¿vale? Y después sería golpe revitalizante, por la traducción que he conseguido sacar. Hotkins otra vez vuelve a cargar su gancho, pero esta vez brilla y
ensarta a un personaje y le absorbe su vitalidad para recuperarse a él. No sé si es que esto le va a meter un negativo al enemigo de vitalidad, no lo sé, por lo que dice aquí, pero bueno. Después tendríamos su arma, el arma de Hawkins, que esto es muy interesante. El arma de Hawkins es llamada de los condenados, o la llamada a los leales condenados, por así decirlo. Recordad que esto es que está traducido del chino mandarín literalmente, con lo cual es difícil de traducir. Y lo que hace es sacar personajes de la ultratumba, ¿vale? Después de esto tenemos justamente a el potenciar, ¿vale? Tenemos el S+, y lo que hace el S+, es justamente potenciar los golpes que previamente Hawkins ha hecho. O sea, si Hawkins ha marcado a un personaje enemigo, lo que hace es meterle una especie de marca, como lo que haría Berial o lo que haría Sinbad, te mete una marca y los personajes teóricamente van a estar enfocados en él, ¿vale? Los espíritus van a tener que ir a por ese personaje o por lo que se dice aquí. Recordad que esto es aún en pruebas, o sea, no va a ser 100% todo lo que tenga Hawkins, pero son cosas que se han podido sacar, ¿vale? Después de esto, ¿vale? Después de Hawkins, ¿qué personaje nos quedaría? Vale, pues el último personaje que nos quedaría sería justamente Bonnie, ¿vale? Bonnie sería el último personaje que nos quedaría. Aquí podemos ver sus habilidades y, bueno, para que veáis que es muy difícil estas traducciones, aquí tenéis una de ellas, ¿vale? Infortunio emergente, ¿vale? Se ha podido sacar las armas y todas estas cosas del chino y la verdad que lo agradezco mucho, ¿vale? Esto es de otros servidores, que la verdad que se lo agradezco que se tomen el tiempo de traducirlos, porque, joder, a mí no me da tiempo para buscarla en otras páginas y traducirlas todas, así que se agradece. Y tendríamos aquí el arma, ¿vale? Infortunio emergente, ¿vale? ¿Qué es lo que haría Bonnie? ¿Vale? Bonnie, teóricamente, lo que se ha podido sacar de sus habilidades es lo siguiente. Dejadme que lo encuentre por aquí. Vale, su primera habilidad sería Yugo Decadente y es en lo que va a moverse toda su habilidad y, como ahora veremos, su arma, ¿vale? Yugo Decadente, esto hace que el enemigo en la parte de atrás gane un envejecimiento, ¿vale? En este sentido, una maldición, reduciendo su velocidad. Cuando el enemigo envejecido recibe daño mágico, el efecto de envejecimiento mejorará, ¿vale? O sea, lo vamos mejorando para que haga más daño y meta más debuffos, ¿ok? Después, cambio nocturno. Bonnie se teletransportará a la casilla más segura, ¿vale? A través de una niebla negra, ¿ok? Después tendríamos el potenciar fuerza, que lo que hace es que el envejecimiento aumenta el daño mágico del enemigo más fuerte, ¿vale? Esto es una cosa muy chula, porque si lo combinamos con el arma, que es lo que estamos viendo aquí, el infortunio emergente, lo que hace es que cuando el enemigo envejecido aumenta al punto más álgido, al punto más tocho, o cuando un enemigo envejecido es derrotado, el envejecimiento se transmitirá a los demás enemigos, o sea, se transmite como si fuera una plaga. ¿Qué ocurre? Que si, como hemos visto previamente, en el potenciar fuerza, ¿vale? En el potenciar fuerza, que creo que es esta, ahora lo deberíais estar viendo, ¿vale? Dejad que os lo enseñe más en profundidad, ¿vale? Aquí lo estáis viendo. Aumenta hasta el máximo de daño mágico del enemigo más fuerte, ¿vale? ¿Esto qué ocurre? Que le vamos a hacer daño adicional a los enemigos que estén envejecidos, o sea, que tengan esa niebla. Con lo cual es una cosa muy chula. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que todo el campo de batalla eventualmente, ¿vale? Se llene de una especie de niebla que solo afecta a los enemigos y Bonnie se va a aprovechar de esta niebla. O sea, primero les va a hacer más daño, va a hacer que se peguen debuffos y por último, ¿vale? Por último, que esto se me había olvidado comentarlo, su ultimate, ¿vale? Su ultimate funciona de una manera curiosa, ¿vale? Su ultimate funciona de una manera muy curiosa. ¿Por qué? Porque su ultimate, aquí la podemos ver, carga el arco, dispara hacia el cielo y si los enemigos están envejecidos, los aturdirá, ¿vale? Esto es una cosa muy chula. ¿Por qué? Porque si todo el campo de batalla está envejecido, o sea, todos los enemigos están envejecidos, Bonnie puede stunearlos a todos en área, ¿vale? Recordemos que Bonnie carga muy rápido la habilidad, ¿vale? O sea, carga muy, pero que muy rápido la habilidad. Con lo cual, es un personaje que para ser un tier A, la verdad que está muy, pero que muy curioso, ¿vale?
¿Qué es lo que va a ser Bonnie? Vale, pues si os fijáis aquí arriba, ¿vale? Ya podemos ver qué es lo que va a ser. Va a ser un tier A, va a ser zombie, va a ser un tirador y va a ser maga, ¿vale? Va a ser un... de la parte mágica, ¿vale? Hasta aquí todos los personajes. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, dale like, suscribiros, activad la campanita para no perderos estos pedazos de vídeos que os traigo siempre. Y, bueno, un saludo, hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.